Hola, ¿qué tal? Resolveremos el siguiente ejercicio de mecánica de fluidos, específicamente el ejercicio 2.26 del autor Fox. El problema establece lo siguiente. Un bloque que pesa 10 libras fuerza y que tiene 10 pulgadas en cada uno de sus lados, se empuja hacia arriba sobre una superficie inclinada sobre la cual existe una película de aceite Psi-10 a 100 grados Fahrenheit. Si la velocidad del bloque es de 5 pies sobre segundo y la película de aceite tiene 0.001 pulgadas de espesor, determine la fuerza necesaria para empujar el bloque. La superficie se encuentra inclinada a un ángulo de 15 grados respecto a la horizontal. Para este ejercicio no nos brindan un dibujo, entonces lo primero que nosotros debemos de hacer será realizar un dibujo en el cual podamos identificar lo que está sucediendo, es decir, nosotros tenemos una masa, tenemos un bloque con una cierta masa, y esta va a ser empujada hacia arriba, pero está sobre un plano inclinado, es decir, a 15 grados. Y además de ello, es de suma importancia establecer un eje coordenado, ya que esto nos va a permitir identificar la dirección en las que van a ir las fuerzas. Entonces, una vez realizado un dibujo sencillo, lo siguiente que tenemos que hacer será realizar un diagrama de cuerpo libre de manera que identifiquemos las fuerzas que interactúan en nuestro problema. Entonces, haciendo un diagrama de cuerpo libre, es decir, en esta parte de aquí, nosotros tenemos la fuerza F, que es con la que vamos a mover el bloque. Pero al momento de generar esa fuerza, vamos a tener una fuerza de fricción, es decir, algo que se va a oponer a ese movimiento. Tenemos el peso del bloque y vamos a tener la normal que va en dirección Y. Haciendo énfasis en la película de aceite que se va a formar al momento de deslizar este bloque, vamos a tener el siguiente diagrama. De tal forma que V representa la velocidad del bloque, y como podemos observar, es el vector que es más largo de la velocidad. Y conforme vamos bajando, observamos que esta velocidad va a ir disminuyendo hasta cierto punto, que va a ser aquí en donde está la superficie. La velocidad en ese punto es cero debido a la condición de no deslizamiento. Entonces, conforme nosotros vamos subiendo, vemos que la velocidad va a ser mayor. Tenemos nuestro eje coordenado y en este caso para x estoy colocando la componente de la velocidad u. Esto pasa debido a que si nosotros tenemos un vector velocidad, la podemos descomponer en sus componentes, es decir, u, v y w, que viene representando en x, en y en z. Y en este caso la velocidad se está generando en x, como podemos observar en el eje coordenado. Entonces estoy colocando la componente de la velocidad u. Además de ello, en el perfil de velocidad se nos forma un ángulo alfa y tenemos un espesor o una película de aceite, que en este caso yo la voy a denominar con H. Tomando en cuenta esto, este diagrama nos va a servir al momento de que pasemos a la ley de viscosidad de Newton. La ley que gobierna este ejercicio es la primera ley de Newton, esto porque en el enunciado no nos indica que se acelera, es decir, va a ser una velocidad constante, no nos está indicando que hay cambios de velocidad. La velocidad del bloque es de 5 pies sobre segundo y este no va a cambiar, se va a mantener constante. Entonces la primera ley de Newton es la que va a describir este fenómeno, es decir, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. Pero en este caso observamos que la incógnita es la fuerza y está actuando en el eje coordenado, o en este caso va a ser en el eje X. Entonces vamos a tomar sumatoria de fuerzas en el eje X. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a las fuerzas menos la fuerza de fricción, porque este va en el sentido opuesto, menos la componente del peso X, este va a ser igual a 0. Pero debemos descomponer el peso en sus componentes. Tenemos nuestro eje coordenado y X, de tal forma que en este punto de aquí vamos a colocar el peso. Si nosotros prolongamos unas líneas en el eje negativo de X, observamos que se nos forma un triángulo rectángulo, de tal forma que aquí tenemos un ángulo de 90, y este ángulo θ corresponde al de 15 grados, que es el que nos da el enunciado. Entonces yo, para descomponer el peso, lo voy a hacer en función de este ángulo beta. Si θ es igual a 15 grados, vamos a tener la suma de estos ángulos, es decir,
teta más beta más 90 grados va a ser igual a 180 grados, esto porque es un triángulo. Despejando para beta, tenemos que su valor corresponde a 75 grados, es decir, va a ser este ángulo de aquí. Y con ello voy a descomponer, descomponer el peso, que va a ser en X y en Y. Pero recordemos que estamos trabajando sobre el eje X, esto debido a la fuerza que está interactuando en ese sentido. Entonces tenemos el peso en X va a ser igual a menos por el eje coordenado, que en este caso tenemos menos X, menos W por el coseno de beta, y WY va a ser igual a menos W por el seno de beta. A nosotros solamente nos interesa esta parte de aquí. Entonces sustituimos en la ecuación 1. Tenemos la fuerza menos la fuerza de fricción menos W por el coseno de beta, esto va a ser igual a 0. Ahora pasamos a la ley de viscosidad de Newton. La ley de viscosidad de Newton me establece que el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la velocidad de deformación del fluido. Es decir, tenemos tau subíndice Yx, este va a ser igual a la viscosidad por el cambio de U con respecto de Y. Pero suele surgir la duda de cómo establecer los subíndices del esfuerzo. Entonces, de manera generalizada, tenemos tau y J. Entonces, tenemos que este esfuerzo representa el esfuerzo en dirección J que actúa sobre el plano Y. Es decir, el segundo subíndice me indica en la dirección en la que se está generando el esfuerzo y el primer subíndice me indica en el plano que está pasando esto, donde Y y J pueden representar cada uno a X, Y o Z, es decir, a nuestro eje coordenado. Como ejemplo para nuestro ejercicio, observamos que el esfuerzo va en dirección X, y aquí lo tenemos dentro de nuestro diagrama. Observamos que el esfuerzo está generando sobre el eje X. Entonces tenemos que el esfuerzo va en dirección X, que actúa en el plano Y. Para este ejercicio no tenemos un plano Z. Entonces, el esfuerzo va en dirección X, que actúa sobre el plano Y. Tenemos lo siguiente. Tau subíndice Yx, porque recordemos que el segundo subíndice me indica la dirección en la que se está generando el esfuerzo. Este va a ser igual a mu por el cambio de U sobre el cambio de U con respecto de Y. El esfuerzo es una presión, entonces tenemos que tau va a ser igual a la fuerza de fricción sobre el área. Despejando para la fuerza de fricción tenemos que es el esfuerzo por el área. Entonces este término lo vamos a sustituir en esta parte de aquí, en la expresión que hemos venido trabajando, de tal forma que vamos a obtener que la fuerza menos el esfuerzo cortante por el área menos W por el coseno de beta, este es igual a 0. Pero recordemos que por ley de viscosidad de Newton tenemos la viscosidad mu por el cambio de U con respecto de Y por el área. Para este término lo que vamos a hacer será identificar el diagrama que ya realicé anteriormente. Entonces vamos a tener dos puntos. Vamos a tener este punto 1 y este punto 2 que tenemos aquí. Ya identificamos lo que tenemos en nuestro diagrama. Entonces, si observamos en el punto 1, tendremos que la coordenada Y es 0 como también X es 0. Es decir, si nos colocamos exactamente en este punto. Son 0 debido a mi eje coordenado porque está coincidiendo en ese punto. Y de hecho, es importante colocarlo así, de preferencia para que sea más fácil calcular la fuerza. En este caso tenemos que aquí y X van a ser 0. Entonces coloco X, que es este de aquí, 0, y Y, 0. Ahora, si nos posicionamos en el punto 2, es decir, si nos posicionamos en esta parte de aquí, vemos que Y es igual a H, es decir, en este punto de aquí porque es el espesor que nosotros tenemos, que lo denominamos con H. Y además de ello, a la velocidad V, es decir, esta velocidad V que es la del bloque. Por lo tanto, colocándolo tenemos V que viene representando la velocidad del bloque y H. Y estoy colocando estos subíndices debido a que lo que nosotros queremos hacer es realizar una descripción de la pendiente que se nos está formando entre este punto naranja y este punto de aquí. Tomando en cuenta estos puntos, podemos describir la pendiente que se forma.
tenemos que m, que viene siendo la pendiente, va a ser igual a la tangente de alfa, igual a la diferencia que tenemos y2 sobre y1 sobre x2 menos x1. Por ello estoy colocando estos subíndices aquí. Y tenemos la ecuación de la recta, que tenemos que y es igual a la pendiente por x. Entonces, sustituyendo en la ecuación de la pendiente, tenemos h menos 0 sobre v menos 0. De tal forma que vamos a obtener que este va a ser igual a h sobre v, la velocidad del bloque. Partiendo de nuestra ecuación de la recta, a x lo vamos a cambiar por la componente u de la velocidad. Entonces tendremos que y es igual a la pendiente por u, pero ya sabemos el valor de la pendiente, que va a ser h sobre v, de tal forma que si nosotros despejamos tenemos que tanto y como u son variables. Entonces al despejar tendremos u sobre y, esto va a ser igual a la velocidad del bloque sobre h, de tal forma que como sabemos que son variables, tenemos que el cambio de u con respecto de y va a ser igual a la velocidad del bloque sobre el espesor. Esta parte de aquí la vamos a sustituir en nuestra expresión que tenemos anteriormente, es decir, en esta parte de aquí. Entonces tenemos que la fuerza menos la viscosidad por la velocidad del bloque sobre el espesor por el área, menos W por el coseno de beta, va a ser igual a 0. El problema nos está pidiendo determinar la fuerza necesaria para empujar el bloque. Entonces, despejando, esta expresión de aquí nos permite calcular la fuerza necesaria para empujar el bloque. Sustituyendo los valores, lo primero que debemos hacer del apéndice A del libro Fox de la octava edición, determinamos la viscosidad sabiendo que es un aceite SAI 10 a 100 grados Fahrenheit. Tenemos que la viscosidad en ese punto va a ser igual a 0.04 Newton por segundo sobre metro cuadrado. Sin embargo, nos brinda las unidades en el sistema internacional. Nosotros debemos pasarlo al sistema inglés. Realizando una conversión para las unidades correspondientes, tenemos que la viscosidad, o en este caso μ, va a ser igual a 8.356 por 10 a la menos 4 libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado. Como tenemos pies y las unidades de longitud nos las están dando en pulgadas, pasaremos las 10 pulgadas a pies, que lo que corresponde sería igual a 5 sextos. Entonces, vamos a calcular el área. Como es un bloque, tendremos que el área va a ser igual a 5 sextos por 5 sextos, que esto va a corresponder a 25 sobre 36. Esto representa el área. Y tenemos el espesor, que es igual a 0.001 pulgadas. Lo pasaremos a pies, que esto va a ser igual a 1 sobre 12.000 pies. De tal forma que vamos a sustituir en la expresión que obtuvimos de la fuerza, es decir, esta es la viscosidad. Tenemos la velocidad del bloque, que es de 5, sobre la distancia, o en este caso el espesor que tenemos, por el área, que es de 25 sobre 36, más 10 libra fuerza por el coseno de 75, lo cual nos da una fuerza igual a 37.40 libra fuerza.